Hola, soy Hugo Ramos. Bienvenidos a la segunda parte sobre Noam Chomsky. Hoy profundizamos su aporte desde la izquierda y su crítica al poder, los medios y el sistema. Pensamiento incómodo, pero necesario. Sin más, arrancamos. Hoy nos sumergimos en un documento denso y bastante provocador. Es un extracto titulado Segunda parte, Noam Chomsky. Ajá. Y bueno, como el nombre ya sugiere, presenta un análisis muy crítico desde una perspectiva de izquierda sobre cómo funciona el poder en los medios, el control ideológico, la propaganda. Sí. Así que vamos a meternos a fondo para ver qué hay detrás, examinando desde listas de directivos de medios hasta, teorías bastante controvertidas sobre cómo se fabrica el consenso. Exacto. La fuente que tenemos delante es casi una disección. Empieza con algo muy concreto. ¿Quién dirige los grandes conglomerados mediáticos en Estados Unidos? Vale. Para construir a partir de ahí un argumento mucho más grande sobre cómo se demoniza a los adversarios y se crean enemigos exteriores para mantener el control social. Es un texto polémico, sin duda, así que vamos a analizar con calma tanto los datos que presenta como las conclusiones a las que lleva. Vale, pues entremos en materia. El texto arranca con una verdadera demostración de fuerza. Sí, es bastante exhaustivo. Lista a los directivos de los gigantes mediáticos de la época en Estados Unidos. Hablamos de AOL, Time Warner, Disney, Viacom. Claro. No vamos a recitar la lista entera porque son solo nombres, pero la idea que quiere transmitir el documento es que, al analizar ese quién es quién, emerge un patrón. Un patrón demográfico que se convierte en el eje de su polémico argumento. Así es. El documento es meticuloso, ¿eh? Señala nombres en CNN, ABC News y hasta en productoras como DreamWorks, la de Spielberg, Katzenberg y Jaffe. Claro, y todo esto para llegar a su primer gran punto, la notable presencia, según el texto, de personalidades de origen judío en estos puestos de altísima dirección. Y es aquí donde el análisis se mete de lleno en una controversia. Claro, porque una cosa son los datos y otra cómo se interpretan. El texto explica que estas listas las publicó originalmente una periodista chilena de apellido Shomali. Eso es. Y la reacción fue inmediata y muy dura. Un periodista italiano, Gennaro Carotenuto, la acusó directamente de racismo y antisemitismo, llegando a calificar su trabajo de siniestra lista negra. Exacto. Y aquí el análisis de la fuente se detiene en un matiz que considera fundamental. ¿Cuál? Señala que Carotenuto no dijo «esos datos son falsos» o «esa persona no ocupa ese cargo». No. En lugar de refutar la información, atacó la intención detrás de su publicación. Ya. La tesis que plantea la fuente es que esta es una táctica recurrente, desviar el debate de los hechos a la intención, que es un terreno mucho más pantanoso y fácil de atacar con la acusación de antisemitismo para cerrar la conversación. O sea, que el argumento es que en lugar de debatir sobre la concentración de poder en los medios, que es un tema legítimo, Claro, un tema muy importante. el debate se convierte en un juicio sobre las motivaciones de quien pone los datos sobre la mesa. Esa es exactamente la idea que expone. Y para reforzarla, el documento hace algo muy inteligente. En lugar de defender la publicación de Shomali, presenta una serie de citas de figuras muy prominentes. ¿De quién? De la propia comunidad judeo-estadounidense que han hablado del tema sin tapujos. Y las declaraciones que recoge son increíblemente directas. Por ejemplo, la de Jonathan J. Goldberg, que era editor de un importante periódico judío. Sí, esa es muy clara. Dice algo como que en sectores clave de los medios los judíos son tan dominantes numéricamente que es normal que se hable de negocios controlados por judíos. O la del crítico de cine Michael Medved, que afirma que no tiene sentido negar la realidad del poder judío en la cultura popular. Y quizás la más contundente, que el texto cita en inglés, es del periodista de la revista Time, Joel Stein. Ah, sí. Jews totally run Hollywood. I just care that we get to keep running them. Que viene a ser, los judíos dirigen Hollywood totalmente. Solo me importa que podamos seguir dirigiéndolo. Es una frase con una ironía brutal. Muchísimo. Entonces, lo que el texto parece querer decir con esta batería de citas no es solo, miren, los propios judíos lo dicen, sino algo más sutil. Exacto. Que hay una conversación sobre poder y representación que la propia comunidad está teniendo en público. Y que quizás el tabú no está tanto en los datos, sino en quién los utiliza y con qué fin.
Precisamente. El argumento de fondo es que estos testimonios internos legitiman una discusión seria y objetiva sobre la oligopolización mediática, separándola del discurso de odio. Claro. Permiten preguntar si una concentración tan específica de poder, sea del grupo que sea, es saludable para una democracia, sin que te acusen automáticamente de fanatismo. El texto usa esto para defender que señalar un dato no es en sí mismo un acto de odio. Y este análisis se extiende a cómo varias celebridades, desde Marlon Brando a Miley Cyrus, han hecho comentarios en una línea similar. Sí, a menudo de forma bastante tosca. Y generando siempre una enorme polémica. El punto del documento no es defender estas afirmaciones, sino argumentar que la reacción inmediata es casi siempre cerrar el debate con una acusación, en lugar de analizar por qué existe esa percepción. Claro, y esta idea de que hay ciertos temas que no se pueden tocar o que hay un guión no escrito es la puerta de entrada al siguiente gran tema del documento. ¿Cuál es? Pues, cómo se asegura el sistema de que todo el mundo, especialmente los profesionales de la información, siga ese guión a rajatabla. Ah, vale. El texto, siguiendo las ideas de Chomsky, lo describe como 3 formas de disciplinar a los periodistas. Sí, los llama aprietes. Una palabra un poco rara pero gráfica. El primero es el apriete intelectual, que se refiere a una formación académica y universitaria que ya te moldea para pensar dentro de unos ciertos márgenes. No es una conspiración, es más sutil. Es que el propio sistema premia a quienes no hacen preguntas incómodas y se adaptan a las narrativas dominantes. O sea que antes de que llegues a la redacción ya vienes, digamos, programado de serie para no salirte del tiesto. Esa es la idea. El segundo apriete es el jurídico, que el texto identifica con los códigos de ética profesional. Argumenta que, bajo la apariencia de objetividad, a menudo esconden patrones ideológicos y lingüísticos que marcan lo que se puede decir y cómo se puede decir. Vale. Y el tercero es el más obvio, el apriete económico, el control del mercado laboral. Si te sales de la línea, te arriesgas a no volver a trabajar. Y para que no parezca una teoría abstracta, el documento suelta una cita que es una auténtica bomba. Uf, sí. Es de un periodista del New York Times en su discurso de jubilación. Es durísima. Es demoledora. Dice algo así como: no existe tal cosa como una prensa libre. Ustedes lo saben y yo lo sé. Tela. El negocio del periodista es destruir la verdad, mentir sin rodeos, pervertir, vilipendiar. Somos instrumentos y vasallos de hombres ricos que se encuentran entre bastidores. Madre mía. Somos prostitutas intelectuales. Es que decir somos prostitutas intelectuales es brutal. Te hace preguntarte cuánta gente en la profesión podría sentir algo parecido, pero jamás se atrevería a decirlo en público. Claro. Y bueno, con una confesión así sobre la mesa, el texto salta directamente al concepto de propaganda. Sí, citando de nuevo a Chomsky con una frase lapidaria. La propaganda es, a una democracia, lo que la porra es a un Estado totalitario. El documento sitúa el nacimiento de la propaganda moderna, tal como la conocemos hoy, en los laboratorios de guerra psicológica de la Primera Guerra Mundial, especialmente en el bando británico. Y los ejemplos que da son para no dormir. Cuenta cómo la prensa británica difundió masivamente noticias falsas sobre soldados alemanes. Sí. Ensartando bebés belgas con sus bayonetas para generar odio. O la historia, que es casi increíble, de una supuesta fábrica alemana que producía jabón y otros productos con la grasa extraída de los cadáveres de los soldados. ¿En serio? Sí, tanto aliados como alemanes. Una historia que el propio gobierno británico tuvo que admitir que era completamente falsa en 1925, años después de que hubiera cumplido su objetivo de deshumanizar al enemigo. Es alucinante el nivel de manipulación. El texto dice que esa experiencia bélica fue el campo de pruebas para una doctrina clave, la de los estereotipos artificiales. Exacto. Y aquí la distinción es importante. No habla de los estereotipos que surgen de forma más o menos orgánica en una cultura. No. Sino de los que se diseñan a propósito en laboratorios de propaganda para prefabricar una imagen del mundo y manipular la percepción de la gente a gran escala. Y una vez que tienes la capacidad de crear estereotipos artificiales, el siguiente paso lógico es crear un enemigo artificial. Claro, o mejor dicho, construir la imagen de un gran enemigo exterior. Y este es el último gran pilar del análisis que presenta la fuente. La idea es que necesitas un enemigo externo temible para unificar a una sociedad que, de otro modo, estaría fragmentada por sus problemas internos.
la vieja táctica. Es la vieja táctica de unir por el espanto cuando no tienes un proyecto común que una por la ilusión. El texto menciona cómo la demonización de Hitler sirvió para cohesionar a la sociedad estadounidense y frustrar las carreras de figuras disidentes como el aviador Charles Lindbergh. Y para traerlo a un terreno más reciente, menciona los atentados del 11 de septiembre. Vale. El documento no entra en teorías sobre su autoría, se centra en las consecuencias. Señala que, independientemente de quién estuviera detrás, el resultado fue la aprobación de leyes como la Patriot Act. Que, para quien no lo recuerde, fue una legislación de seguridad muy extensa que, según sus críticos, y el documento se alinea claramente con ellos, supuso un recorte drástico de las libertades individuales. Drástico. Y la privacidad de los estadounidenses en nombre de la seguridad nacional. Un claro ejemplo de cómo una amenaza externa justifica medidas de control internas. Y es aquí donde el documento saca su pieza más controvertida y, hay que decirlo, extraña. A ver, es crucial subrayar esto. Se trata del llamado Informe de Iron Mountain. Es importante señalar que su autenticidad es objeto de un intenso debate, o sea que no se sabe si es real. Muchos lo consideran una sátira política o directamente un bulo de la época de la Guerra Fría. Sin embargo, el documento que analizamos lo toma completamente en serio y lo presenta como una pieza clave para entender la lógica del poder. Las conclusiones que el texto atribuye a ese supuesto informe son escalofriantes. Desde luego. Básicamente decía que la guerra no es una anomalía, sino una función esencial para la estabilidad de un sistema político. Sí, una lógica puramente maquiavélica. La idea de que la paz, en realidad, podría ser desestabilizadora para las élites gobernantes. Increíble. Según este informe, la guerra proporciona una necesidad externa que justifica el poder del gobierno, permite mantener las diferencias de clase y asegura que el ciudadano esté subordinado al Estado. Sin una amenaza de guerra, la gente podría empezar a cuestionar el sistema. Cuesta un poco procesar esta. La idea de que la paz es el problema y la guerra es la solución para mantener el status quo. Es muy retorcido, sí. Pero lo más inquietante, si cabe, es que el informe supuestamente exploraba posibles sustitutos de la guerra para un hipotético futuro. Sí. En el que hubiera un gobierno mundial y la guerra tradicional ya no fuera una opción. Y las alternativas que barajaron, según el texto, son de película de ciencia ficción distópica. La primera era la pobreza. Crear un enemigo a partir de la pobreza masiva. Vale. La descartaron porque, por un lado, gran parte del mundo ya la sufre y, peor aún para sus intereses, podría llevar a la gente a investigar las verdaderas causas económicas de esa pobreza. No interesa que la gente piense demasiado. La segunda opción eran las crisis ecológicas, como la contaminación. También la descartaron. ¿Por qué? Y el motivo que da el texto es de un cinismo absoluto. Sería contraproducente, ya que los principales contaminadores son las grandes corporaciones y las naciones industrializadas donde residen y operan las élites que encargan el informe. Sería como dispararse en el pie. Exacto. Y la tercera opción, y aquí entramos en el delirio, era una amenaza de invasión extraterrestre. ¿Cómo? Sí. El texto dice que los autores del informe la consideraron la más potente de todas para unificar al mundo contra un enemigo común, el sustituto perfecto de la guerra. Pero eso es una locura. El único problema que le veían era el de la credibilidad. ¿Cómo te inventas algo así y consigues que todo el planeta se lo crea? Es una locura, pero, bueno, dentro de la lógica retorcida del informe tiene sentido. Buscaban una amenaza externa, definitiva y que no se pudiera cuestionar. Justo. Y para cerrar todo este argumento, el documento presenta una especie de manual de operaciones. Un resumen de cómo se aplica esta ingeniería social en la práctica. Sí, cita al periodista Keith Harmon Snow, quien resume en 9 pasos la ingeniería básica para fabricar un conflicto y justificar una intervención militar. Y lo ejemplifica con un caso real. Sí, con el caso de Sudán. Los pasos van desde crear inestabilidad y lanzar una campaña mediática masiva, pasando por demonizar al líder del país, hasta finalmente instalar un gobierno benevolente que, por supuesto, sea afín a los intereses de los intervencionistas. Es, en esencia, la receta completa. En resumen, hemos recorrido un análisis que empieza con algo tan concreto como una lista de nombres en consejos de administración. Sí, algo muy terrenal. Y acaba en teorías sobre invasiones alienígenas como herramienta de control global. Hemos visto la polémica sobre qué datos se pueden discutir, cómo funciona la propaganda moderna y esta teoría tan cruda sobre la necesidad de un gran enemigo para mantener el poder.
La tesis central que recorre todo el documento es que estos elementos no son casuales. Forman parte de un sistema integrado para fabricar consenso, limitar el pensamiento crítico y asegurar la estabilidad de una estructura de poder que el texto define como oligárquica. Claro. Y el informe de Iron Mountain, sea real o una sátira, se presenta como la expresión más pura y aterradora de esa lógica. Para terminar, hay una reflexión que se queda flotando después de analizar todo esto. El documento detalla con ejemplos muy claros, como la propaganda de la Primera Guerra Mundial, cómo se crearon estereotipos y enemigos en el pasado. Sí. Si aplicamos esa misma lógica a nuestro presente, la pregunta es inevitable. ¿Cuáles podrían ser los equivalentes modernos de aquella fábrica de jabón con grasa humana? ¿Qué narrativas actuales, quizás mucho más sutiles, sirven hoy para cohesionarnos frente a una amenaza externa, sea real o construida? Y sobre todo, ¿con qué nivel de escepticismo y pensamiento crítico estamos examinando esas narrativas? Ahí queda la pregunta, para seguir dándole vuelta. Hemos llegado al final de estos 2 capítulos dedicados a Noam Chomsky y su aporte desde la izquierda. A lo largo de este recorrido vimos cómo su pensamiento nos invita a cuestionar el poder, a desconfiar los discursos dominantes y a ejercer una mirada crítica sobre los medios, la política y la sociedad en la que vivimos. Chomsky no ofrece respuestas fáciles, pero sí herramientas fundamentales para pensar por cuenta propia y no aceptar como natural lo que muchas veces es injusto. Gracias por acompañarme, soy Hugo Ramos, H. Ramos, y esto fue un espacio para la reflexión crítica y el pensamiento libre. No olvides profundizar esta temática a partir de tu propio criterio. Investiga, investiga e investiga. Hasta una próxima.